pueblo mágico de Real de Asientos, el Panteón de Guadalupe es uno de los cementerios más antiguos del estado de Aguascalientes. Su origen se remonta al siglo XVI, vinculado a una ermita dedicada a la Virgen de Guadalupe. Con el tiempo, el camposanto se convirtió en un reflejo de la estructura social de la época. El panteón se encuentra dividido en 3 secciones, que correspondían a diferentes clases sociales. En el área posterior, junto al santuario, eran sepultados los sacerdotes y las personas consagradas. En la parte central descansaban integrantes de la clase media, mientras que en los costados estaban reservados para quienes contaban con mayores recursos económicos. La parte más alejada, en cambio, se destinaba a las personas de escasos recursos. Según se dice, las creencias de que entre más cerca estuvieras del templo, más cerca estabas de Dios. En el caso de las personas con menos recursos, se decía que incluso eran sepultadas de pie, tanto por razones de espacio como por una interpretación simbólica sobre el derecho al descanso. Otro espacio relevante dentro del recinto es el osario. Si te preguntas qué es un osario, es donde se depositaban los restos óseos exhumados del panteón. A diferencia de las sepulturas, los huesos allí mezclados no conservaban una distinción social. El lugar también ha enfrentado saqueos a lo largo del tiempo, lo que ha dificultado mantener registros exactos sobre las personas sepultadas. Solo los nombres de los sacerdotes permanecen debidamente documentados. Las lápidas actuales funcionan más como homenajes a personajes de la localidad o trabajadores mineros fallecidos, más que como identificaciones precisas. Las fechas más antiguas de sepulturas registradas corresponden a inicios de 1700. Resaltó que el panteón fue clausurado oficialmente en 1914 y desde entonces se mantiene como un espacio de conservación y de interés histórico. Actualmente se ofrecen recorridos turísticos guiados durante todo el año de las 10 a las 18 horas. Con información disponible en la página de Facebook Túnel y Pinacoteca Oficial. Los y las jóvenes son muy atentos, ellos ofrecen sus recorridos, los cuales ellos solo piden lo que gustes dejarles de propina, pero recuerda dejarles una buena propina por su gran atención que tienen. Bueno, pues continuamos con nuestro recorrido. Ahorita, ¿dónde nos encontramos? Bueno, primero que nada, aquí adelantito tenemos la que fue la casa de don Benito Gaspar de Larrañaga. Él es el español que mandó financiar la iglesia. Aquí, justo donde estamos ahorita, era su jardín, ya que toda la cuadra era su casa. Okay. Justo arriba de la puerta podemos ver su escudo de armas. Lo vimos adelante, al inicio, en recepción. Exacto. Se cree que en este escudo tenemos un mapa que los puede llevar a algún tesoro muy valioso, ya que cuando don Benito murió, pues le dejó la herencia a su hijo Juan Ignacio, pero parte del dinero lo escondió y solamente el que logre descifrar el mapa que está en el escudo se va a poder quedar con esas riquezas. Ok, muy interesante el dato. Ajá, entonces pueden tomarle fotografía e intentar descifrar ese mapa. Oh, qué frescura. También tenía unos cuantos manantiales de agua. El principal está debajo del kiosco y cuando no hay agua en el pueblo, la gente se abastece de ahí mismo. ¿Hay por dónde entrar? Tiene sus llaves. Antes pues era gente la que bajaba y sacaba el agua y luego le iba a vender a las casas. Pero ahorita ya está más actualizado, tiene su bomba. Sí, claro. Aquí adelantito podemos ver las ruinas de la casa de don Benito, es la parte de atrás. Es ya nada más una parte y es justo la que actualmente se utiliza como un salón de fiestas. Donde nos encontramos ahorita mismo se encuentra el arroyo de Piedras Negras. Antes las personas para poder trasladarse de la parroquia al templo de Guadalupe tenían que subir y bajar este arroyo. Entonces el hijo de don Benito, Juan Ignacio, pagó para que construyeran este puente y tiempo después a los caminantes que lo transitaban se les escribió su soneto o su poema. Justo nos encontramos en el puente. En la parte de abajo se le menciona a la familia Larrañaga. Y la fecha, que es de 1804. Se dice que tiene pistas que los van a llevar al tesoro, entonces yo les recomiendo que si de verdad lo quieren encontrar, pues también le tendrían que tomar foto a este.
¿Ahorita dónde nos encontramos? Ahorita estamos en el templo de la Virgen de Guadalupe. Debajo de este templo tenemos muchos restos humanos, porque antes los españoles tenían la creencia de que si eran sepultados cerca o justo debajo de la iglesia, iban a estar un poquito más cerca de Dios. Entonces pagaban unas buenas cantidades de dinero con tal de que los sepultaran cerca o justo debajo de la iglesia. Y aquí a un ladito tenemos un molino. Actualmente me parece que ya nada más es utilizado para hacer el mezcal artesanal, pero antes lo utilizaban para varios tipos de cosas. Es la muela de la tahona. La tahona es como un mineral volcánico. Era muy común que lo jalaran los animales, pero era todavía mejor si lo jalaba un esclavo, ya que un esclavo tenía un valor muchísimo menor al de un animal, y pues a los españoles les costeaba más un esclavo. Ok. Esta ya casi no la utilizan, es más que nada como en las fiestas, eventos diferentes o importantes. Ok. Como la principal es la parroquia. Las hojitas que están dibujadas en el piso, a la gente le parece curioso porque son como hojitas de marihuana. Y pues es la única iglesia que tiene como diseño hojitas de marihuana. Y esa última vez que fuimos a Jalos, las calles estaban así. Ah, Ya sí. estaban poniendo pavimento normal. Nah. Ah, sí, está haciendo su propia, muy trabajadora. Anda baile y baile. Sí. Y estos bailando felices. Felices de la vida. Y digo, y a mí lo que me gustaba de Jalos es que estaban así las calles, empedradas. Ahí eran nuestras vacaciones, señora, de nuestra infancia. Sí. En Jalos. ¿Dónde? A Jalos. ¿De dónde es la mamá de Lupe, de David viejillo? De San Miguel. San Miguel Alto. Ok, continuamos con nuestro recorrido. Ahorita, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en el Camposanto de Guadalupe. Es el camposanto más antiguo de todo el estado de Aguascalientes. Está dividido por clases sociales, que son clase alta, media y baja. Ok, y se encuentra a espaldas de... Se encuentra a espaldas del templo de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe. Ok, no olviden visitar. Este panteón empezó a ser utilizado a partir de 1550 y se cerró en 1914. Ok, muchas gracias. Ahorita nos encontramos en el panteón. ¿Nos podrías explicar un poquito sobre la historia del panteón? Bueno, este de aquí es el panteón más antiguo de todo Aguascalientes. Así entonces más viejo que el propio Aguascalientes, con unos 27 años. Se cree que fue utilizado a partir de 1550, pero que lo cerraron en 1914 para evitar esos saqueos que podrían ocurrir durante la Revolución, cosa que ni así se pudo evitar. Así que a pesar de que todos los restos que vamos a ver de aquí en adelante son completamente reales, ahorita ya están todos revueltos entre géneros, edades y clases sociales o jerarquías. En los nichos estaban los de clase alta, arriba clase media y atrás hasta el fondo clase baja. Ok. Los saqueos eran principalmente hacia los de clase alta porque a ellos se les sepultaba con objetos de valor. Ahí encontraron a los perritos. Es que hay una perrita que se junta mucho con nosotros y terminó teniendo aquí sus perritos. Entonces, por si se quieren llevar uno. Ya tenemos 2 adoptadas. 3, No, 4, ya. 5. Ya que lo que queremos es una casa más grande para adoptar por lo menos otros 2. Sí, es nuestra intención. Pero no hay espacio. Y antes de continuar por aquel lado, de acá, bueno, esta puertita que tenemos acá da a la casa de los sacerdotes, pero aquí abajo
podemos ver una continuación del túnel, lo que nos Wow. confirma la teoría de que los túneles están por debajo de todo el pueblo, llegaban hasta acá. Y acá en esta zona que tenemos muy plana, aquí se les sepultaba a los niños. Debido a los saqueos, pues la parte de arriba se quedó plana y por esa misma razón, en los nichos no vamos a ver restos que sean necesariamente de niños. Al fondo en la pared vamos a poder ver la lápida de la última niña que fue sepultada en este panteón. Ella falleció en 1911 y tenía tan solo 9 o 10 meses. Era un bebé. Se van a morir de hambre los perrillos. No, sí tienen a su mamá, pero ahorita anda explorando por allá afuera. Oye, ¿y por qué no le echaron restos en una cajita? ¿En una cajita? Sí. Pues es que nada más intentaron como taparlos, pero pues hacía que se desgastaran todavía más rápido. Ajá. Entonces nos fuimos por la opción de que era mejor dejarlos hacia el natural y que solos siguieran con su proceso. Aquí adelantito tenemos una de las partes más llamativas. Son 2 momias completamente reales. Son las únicas momias reales en exposición que se van a encontrar en todo el pueblo. Él es don Hermenegildo y ella es la señora María. Uno es de la comunidad de Villa Juárez y otro de Ciénega Grande. Pero nada más conocemos la identidad de uno de ellos. Don Hermenegildo, él murió en un asilo. Nunca llegaron a reclamar su cuerpo, entonces lo sepultaron en una fosa común. El tiempo pasa y cuando lo vuelven a descubrir, deciden sacarlo porque estaba ocupando un lugar por el que no pagaba, fue cuando se dan cuenta de que quedó completamente momificado. La noticia le llega a la familia y son ellos los que nos proporcionan esa fotografía de cómo lucía en vida. La pierna que le falta es porque él padecía de diabetes, o sea que cuando murió ya no la tenía, ya se la habían amputado. Ok. De este lado tenemos a la señora María. A ella nada más le pusimos así de puro cariño y porque María es el nombre más común de México, pero en realidad no sabemos quién es ella, nada más sabemos que es una mujer. Igual hay personas que presumen que los conocieron en vida, no llevan tanto de muertos. De don Hermenegildo dicen que lo dejaron botado en el asilo porque golpeaba a su esposa y a sus hijos. Ya una vez en el asilo, él se desquitaba con las enfermeras porque su esposa se desquitó con él. Ah, caray. Y de la señora María dicen que ella, de hecho, sí se llamaba María y que se dedicaba a curar a la gente con tés y hierbitas. ¿Van a querer tomarse una foto con ellos? No. Muchas gracias. Pueden acercarse a verlos. ¿Y esa silla? ¿Esa mecedora? Ah, nada más por antigua. Adorno. Adornito. Está un escapular. No. Todo lo que quedó de ella, el dedito que le cuelga todavía, el los pies, el escapulario, O sea, ¿cómo le sus uñas. sus uñas, Ah, sí, el el dedo? Mire, vea. De petateo porque los envolvían en un petate. Pero sí es un cuerpo. No, es de No. papel periódico. Ah. De momento no encontramos uno real. Ahora voy a necesitar que alguno de ustedes Y aquí es donde ¿qué es esto? es la zona exclusiva donde se les sepultaba a los sacerdotes. Pero primero voy a necesitar que alguno de ustedes, algún voluntario, lea el poema que tenemos aquí en voz alta.
En este lugar de duelo y pena, regado con el llanto, ven los mortales con espanto, mi lira suena, no suena melodiosa y divertida, cual ha sonado en tiempo más dichoso. Yo cantaré con eco doloroso, nada es la vida, nada es, toda es ficción, toda mentira, en toda ella obra la casualidad. Si queréis conocer la realidad, aquí se mira. ¿Ves al guerrero presumir su espada? El sabio con su ciencia es orgulloso. Vestirse de oropel el poderoso, aquí no son nada. La joven bella que el amor atiza, con sus ojos de fuego y de ternura, aquí yace en tristeza, en triste sepultura, hecha ceniza. La huesa, confundida con la huesa, el polvo con el polvo confundido, no hay valiente, no hay sabio distinguido, no hay rico, no hay belleza. Aquí toda es igualdad y con silencio profundo está contemplando al mundo la terrible eternidad. Mariano camina. ¿Hasta ahí está bien? ¿Sí lograron captar el mensaje del poema? ¿Sí lograron captar el mensaje? ¿Sí? ¿Qué entendieron? Pues que todo lo orgulloso y todo lo que somos en esta vida, todo se queda aquí y nos vamos y no nos llevamos nada. Exacto. Ni belleza, ni dinero, ni orgullo, nada. Así de fácil. Ahora me imagino que sí notaron los errores de ortografía. Sí, bastante. Por eso está un poquito difícil de leer. Yo también. Pero no es que sean errores de ortografía, sino que esto está escrito en español antiguo. Así es. Por esa razón, también se les recomienda que si escriben pésimo, pues nada más digan que estaban escribiendo en español antiguo. ¿Sí? Y ahora sí, aquí la zona donde les dije que se les sepultaba exclusivamente a los sacerdotes. Es un lugar muy pequeñito, casi que nada más es lo que alcanzamos a ver desde aquí arriba. Están los nichos con los huesos y hay un hueco que creemos que es la continuación del túnel que pasamos iniciando el recorrido. ¿Sí? ¿Algún valiente que quiera bajar? Yo. No, gracias. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Ok. ¿Vas a bajar? Sí. Igual el hueco. Nos vamos a tomar. Graba. Ese tiempo ya pasó cuando yo era así de valiente. Ah, sale, ya me voy para allá. Nada más voy a bajar y me voy para allá. ¿Es para abajo hay nichos? ¿A un lado? Sí, están los nichos con los restos. Y esas luces son las que vienen de aquí o de dónde. ¿Cuáles luces? El sol. Es el sol. Ah, sí, Pero de dónde es de aquí. sí, es de aquí mismo. Son las rayitas del sol. De hecho, lo voy a tapar, fíjate. ¿Me dicen? Ah, sí. Entonces, ¿a qué tú los traes? Tal vez por los saqueos ya no, como que se mezcló todo, entonces... Sí. Continuamos todavía más. Aquí adelantito tenemos a los de clase alta superior, que era gente que tenía todavía más dinero que los que vimos de aquel lado. Y si se fijan, son los que están más cerquita de la iglesia. En esta parte de aquí podemos ver a los de clase media.
Actualmente lo que vemos es nada más una representación. Ya debajo de los montones de tierra no hay nadie, ya que durante los saqueos se quedó completamente plano. Pero los nombres y fechas utilizados para la representación sí son de personas que ya fallecieron, pero no fueron sepultadas aquí. Recuerden que se cerró en 1914. Hay algunas del 2018, 2022 y 1976. Okay. Igual si buscan bien, chances si encuentren uno que otro huesito o alguna joya. Puede ser. Vamos a subir Está por este iniciando lado. la segunda parte. Ay. Ay. Esa es una fosa, ¿verdad? Algo así más o menos. ¿Listo? De este lado, finalmente tenemos a los de clase baja. Esta sí es la única parte que nunca, jamás ha pasado por saqueos y creo que ya nos imaginamos el por qué. Al ser pobres, pues los saqueadores ni siquiera se tomaban la molestia de revisar esta parte. Ellos suponían que no había algo de valor que les pudieran quitar. Entonces, hasta la fecha, aquí puede que sí esté todavía uno que otro resto. Tomando en cuenta la forma que tiene el montoncito de tierra y comparándolos con los montones de tierra de este lado, ¿en qué posición creen ustedes que los sepultaban aquí? Parados. Los sepultaban de pie, exacto, por dos razones. La primera era para ahorrar espacio y la segunda porque se tenía la creencia de que por el simple hecho de ser pobres, estas personas no tenían derecho al descanso y aún después de muertos tenían que seguir trabajando para los ricos. Ay, Entonces, Dios. hasta la fecha, aquí permanecen de pie. Déjate Wow. platico algo aquí ahora yo. Ujú. Mi mamá era de Ciénega Grande. Y cerquita había que el Cerro de la Cruz. Ajá, sí. Y junto con mis primos nos íbamos y nos gustaban mucho esos dulcecitos. Son dulces. Creo que apenas se están haciendo, ¿no? Entonces yo con un palito estaba muy duro, haz de cuenta que estaba de este lado donde estás tú, ¿no? Aquí estaba. ¿Dónde se quiebra el palo? Y me caí arriba. Ándele. Y no me podía, ni para un lado, para ningún lado me podía mover. Entonces entre mis primos me levantaron y todo lleno de espinas aquí. Y todavía una de esas se me quedó en la rodilla. Quizá por eso tengo un problema con mi rodilla. De hecho, ahorita al finalizar, ir finalizando, les voy a hablar de las biznagas y puede que ahí encuentre la razón de por qué se le quedó esta espina ya atorada. Oh, ya ves. Estésico, ¿cómo ves? Pero, ¿en qué me quedé? Los restos aquí ya cuando no cabían o no pagaban su cuota tenían que ser sacados. Se les quitaba la piel y la ropa que le quedara y los huesos Dios. pasaban a ser arrojados al osario. El osario, su función era nada más ir acumulando los restos. Estaba prohibido quemarlos. Se creía que si lo hacían, el alma de estas personas ya no iba a descansar en paz. Y pues en la religión católica hacer eso no está muy bien visto en la mayoría de los casos. Vamos a pasar aquí otra vez a las parte de clase media para que puedan ver la zona baja o la profundidad del osario. Es esta. Pueden bajar con mucho cuidado porque están un poquito altos estos escalones. Adelante. Está bonito, yo sí les recomiendo bajar a todos. A ver, vamos a pasar. Déjame paso. ¿Ustedes no van Ahora a sí bajar? te voy a acompañar. Bajar, a que vean la parte bajita del osario, su profundidad. Ahí es donde lanzaban los huesos. ¿Sí? Para que hagan cardio. Ejerciten los músculos. Es donde está la Mi rodilla, ventanita, ¿sabes qué? ¿verdad? Me Ujú. levanta. Hay cuidado con los escalones. Ahora entiendo por qué me quedé ¿Cuánto ensartado y que no me pueden sacar. Son como huesos No, son tan súper duros. unos puñales. Y mi esposa antes no se me clavó uno en el corazón. Están horribles. De Yo me hecho, acuerdo que me levantaron así entre todos, me levantaron así. no sé cómo le... ¿Listo? Lo que tenemos aquí es una biznaga. No sé si han escuchado hablar de ellas, ya las conocen. Actualmente están en peligro de extinción. Sí.
son consideradas un patrimonio cultural. Dañarla los podría llevar a prisión o los podrían multar por ello. Pero la verdad es que todavía hay lugares donde se vende, se consume y se hace el dulce de biznaga. Y muy sabroso. Muy empalagoso también. También en algunas zonas se les conoce como asiento de suegras. Usted la trae. Es su oportunidad. Esto es, ahorita nos da risa, pero antes es porque era utilizada como un método de tortura. Cuando los revolucionarios llegaban a los pueblos, normalmente lo hacían por agua, comida o donde descansar, pero aparte de buscar satisfacer esas necesidades, buscaban divertirse con algo más. Entonces abusaban de las jovencitas que ahí se encontraban. Las madres, para evitar que eso siguiera ocurriendo, pues empezaron a esconder a sus hijas. Cuando los revolucionarios volvían y no veían a ninguna jovencita, ya más o menos tenían una idea de lo que había pasado, entonces ponían a las señoras en una fila y una por una la iban sentando sobre la biznaga hasta que dijera dónde tenía escondida a su hija. A las doncellas. Estas espinitas que ustedes ven arden muchísimo. Para poderla retirar, normalmente nada más se tienen dos opciones. La primera es que se la saquen con cirugía y la segunda caray. es que, por ejemplo, si se la clavaron en la palma de la mano, tiene que salir del otro lado de la mano. Estas espinas no pueden salir por donde entraron, tienen como unas escamitas, si la tocan se siente como rasposita, esas como que se agarran de la piel, entonces cuando la quieren sacar Queda adentro. se va enterrando más y el proceso de quererla sacar se vuelve más doloroso. Wow. Interesante el dato. Si me creen o lo quieren intentar. No, no, creo. Cuando la sacan, se queda adentro. Y creo que eso fue lo que me pasó en eso. Así Se quedó que adentro. esa puede ser la razón por la que le duele su De hecho, yo cuando estaba, rodilla. no sé, como unos 13 años, todavía me la tocaba y brincaba. Es como si la tocara así. Sí. Así la sentía yo. Aquí adentro. Pero era la cubierta de la espina que se quedó adentro. Ahora entendí. Sí. Después de tantos años. ahora entendí. Sí. Bueno, muy bien, entonces ya estamos finalizando nuestro recorrido. Espero y les haya gustado y les doy las gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por tu A ustedes, atención. muchísimas No sé si gracias. quieras agregar algo. Pues la verdad es un recorrido muy bonito. Yo no es porque sea guía o trabaje ahí, ¿verdad? Pero sí les recomiendo que vengan a visitarlo. Normalmente la gente no nos conoce, no llamamos mucho la atención, pero les juro que es un recorrido muy bonito, mucha historia, hay muchas cosas sorprendentes que ver. Y no se pierdan esa oportunidad de pasar por este lugar, aunque sea un ratito y poder verlo Vale la pena la rapidito. experiencia. Entonces no olviden visitar Real de Asientos. Aspectos positivos y a considerar para tu visita. El templo de Nuestra Señora de Guadalupe es, sin duda, una visita obligada en Real de Asientos. Su excelente estado de conservación, su riqueza histórica y los elementos únicos como el panteón y las momias lo convierten en un destino fascinante. El templo de Nuestra Señora de Guadalupe, situado en el pueblo mágico de Real de Asientos, Aguascalientes, es un notable edificio que trasciende su función puramente religiosa para convertirse en un complejo histórico de gran interés, construido a partir de 1765 por iniciativa del padre Tadeo Bueno de Besori. Este santuario es una pieza clave para comprender el pasado virreinal y minero de la región. Su estado de conservación es elogiado por visitantes, quienes destacan la belleza de su arquitectura del siglo XVIII, que se mantiene en excelentes condiciones. A nivel estético, el templo ofrece una experiencia visualmente rica. El interior está adornado con pinturas que representan a los 12 apóstoles y a Jesús. Atribuidas al artista Teodoro Ramírez, los visitantes han señalado la armonía del conjunto. Desde los detallados mosaicos del piso hasta las pinturas que decoran la bóveda, su fachada de cantera rosa es un ejemplo del barroco estípite. Enmarcando la imagen de la Virgen de Guadalupe y creando una bienvenida imponente para fieles y turistas. Frente a la iglesia, una pequeña plazuela contribuye a crear un ambiente de serenidad, ideal para la contemplación.
Uno de los mayores atractivos y un punto que diferencia a este templo de muchos otros es su panteón anexo, considerado el cementerio más antiguo de Aguascalientes. Su origen está ligado a una epidemia que azotó la zona en el siglo XVIII. Este camposanto es un testimonio tangible de la estructura social de la época colonial. Su distribución revela una jerarquía estricta, donde la proximidad de la tumba al templo simbolizaba un mayor estatus social y cercanía a Dios. Los sacerdotes y personajes ilustres eran sepultados cerca del santuario, mientras que las personas con menos recursos eran relegadas a las zonas más alejadas. Además del cementerio, el complejo cuenta con un osario y, de forma notable, exhibe restos momificados de antiguos habitantes. Este elemento añade un componente de misterio y una perspectiva única sobre las prácticas funerarias de la época, convirtiendo la visita en una experiencia que va más allá de lo puramente arquitectónico o religioso. El templo de Nuestra Señora de Guadalupe en Real de Asientos es un edificio que no solo sirve como un santuario religioso, sino que también es un testimonio de la historia virreinal y minera de la región. En marzo de 1695, el templo de Nuestra Señora de Guadalupe en Real de Asientos fue construido por el arquitecto Pedro de Arrieta, comenzando su construcción en marzo de 1695 y abriendo sus puertas el 1 de mayo de 1709. Este templo, conocido como la antigua Basílica de Guadalupe, fue elevado a la categoría de colegiata en 1749 y ha sufrido diversas restauraciones a lo largo de los años. El templo es un ejemplo destacado de la arquitectura del siglo XVIII y ha sido elogiado por su estado de conservación. Su interior está adornado con pinturas que representan a los 12 apóstoles y a Jesús, atribuidas al artista Teodoro Ramírez. La fachada de cantera rosa del templo es un ejemplo del barroco estípite. Su panteón anexo es considerado el cementerio más antiguo de Aguascalientes. Este camposanto es un testimonio tangible de la estructura social de la época colonial, donde la proximidad de la tumba al templo simbolizaba un mayor estatus social y cercanía a Dios. Muchas gracias por acompañarnos a ver el video completo. Te invitamos a ver los videos de nuestro canal creado para ti y también te invitamos a que te suscribas, le des like, comentes y compartas esto. Nos motiva a seguir haciendo videos para ti. Y recuerda, ninguna cámara te mostrará lo hermoso que verás con tus propios ojos, así que ven, visita y compruébalo. Y recuerda, los guías son voluntarios, por lo que su propina es importante como estímulo a la labor que hacen en mostrarnos y contarnos la historia de este pueblo mágico que es Real de Asientos. Pronto volveremos a llevarte más cosas de este hermoso pueblo mágico que es Real de Asientos. Aún nos faltan lugares por darte a conocer, pero recuerda, ninguna cámara te mostrará lo hermoso que verás con tus propios ojos, así que ven, visita y compruébalo. Déjanos un comentario qué lugar quieres que grabemos para ti, no olvides regalarnos un like y comparte este video. Muchas gracias por acompañarnos a ver el video completo.